Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo el solucionario del examen de admisión 2025-1, área medicina. Área A, el examen que dieron los chicos de medicina el día domingo. Escucha bien, el día domingo. Recuerda que en el área de medicina, o para los chicos de medicina humana, ya en los últimos procesos se suele evaluar de dos formas, ¿no? Teniendo dos tipos de exámenes. ¿Listo? Así que vamos a desarrollar uno de ellos. Comenzaremos con el tipo número 1. ¿Listo? Tipo de examen número 1. Recuerda que en el área de medicina toman 5 preguntas del curso de física. En esta oportunidad vamos a resolver las 5 primeras. Tenemos el problema número 1. Dice lo siguiente. En el ciclo de centrifugado de una máquina lavadora, el tubo de 0,40 metros de radio gira a una razón constante de 540 revoluciones por minuto. Si una partícula se queda adherida a la pared interna del cilindro, determine la distancia lineal que la partícula recorre en 10 segundos. A ver, profe, me están hablando de una lavadora, ¿no? Recordamos que en la lavadora el motor hace girar el tambor, ¿no? Cuando se refieren el tubo, el cilindro, hacen referencia al tambor. A ver, profesor, ¿cómo sería más o menos? Entonces, más o menos el tambor es un cilindro que va a girar respecto a un eje central, ¿correcto? Va a girar respecto a un eje central. Ahí está. Respecto a este eje va a girar con cierta velocidad angular. ¿Listo? Y justo me están dando una información muy importante, mira. 540 revoluciones por minuto, que viene a ser la frecuencia, y con la frecuencia nosotros podemos determinar la velocidad angular, ¿correcto? Ahora, ¿pero qué está pasando en el trasfondo? Me dice que una partícula, ¿no? Esta partícula, ahí está. Esta partícula está girando, se está adherida y girando pegado a este tambor, ¿correcto? Recuerda que este es un tambor. Listo, está girando, generándose así, obviamente, para esta partícula una trayectoria circular. Y en esa trayectoria circular me piden analizar la distancia lineal que la partícula recorre en 10 segundos. A ver, profesor, pasan 10 segundos, ¿dónde debe estar la partícula en esa trayectoria circular? Imaginemos por acá. ¿Listo? Entonces, en estos 10 segundos me está preguntando el problema. ¿Cuánto es la distancia lineal que ha recorrido? ¿Listo? Entonces, debo recordar yo. Para poder calcular la distancia lineal, bueno, puedo usar la rapidez lineal, ¿no? Que sería la rapidez tangencial. Es una manera. La otra forma es recordar un poco de trigonometría, ¿no? A ver, profe, ¿a qué se refiere ahí? Por trigonometría yo diré, si tengo un sector circular, imaginemos, tengo este segmento, sector circular, ahí está, debes recordar la fórmula de Lord, pues, ¿no? El ángulo central es θ, el radio de giro es r, y la longitud, por lo tanto, sería θ por r, el famoso Lord, pero esto ya por trigonometría, ¿no? Entonces creo que es el camino más conveniente para nosotros, ¿no? Ya que relacionamos temas que tú manejas, bueno, la parte de movimiento circular, en este caso MCU, y la parte básica de trigonometría, ¿correcto? Así que podemos asumir que hay una combinación de temas, ¿no? Un poco de física por el movimiento del tambor y un poco de trigonometría. Entonces partimos por aquí. Se cumple, recuerda. Entonces nosotros podemos decir que la frecuencia es igual a número de revoluciones por unidad de tiempo. Ahí está. Listo. Entonces con la información que tenemos diremos lo siguiente. La frecuencia para nosotros sería número de revoluciones, profe, 540 por minuto. Recuerda que nosotros trabajamos por segundo, ¿cierto? Para hacerlo más práctico, recordar eso. Las unidades son muy importantes.
Entonces, si da 540 revoluciones, 540 vueltas en un minuto, entonces sería 540 vueltas en 60 segundos. Y esto nos dejaría un resultado de, a ver, un cerito se va, 54.26 sería 9 Hz. Ahí está. Entonces ya tenemos la frecuencia. Profesor, ¿y para qué quiero la frecuencia? Bueno, la frecuencia lo necesitamos para poder calcular la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. También es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Que también es válido. También es válido. ¿Correcto? También es válido. Entonces, como es igual a 2pi por la frecuencia, entonces podemos decir, entonces, ahí está. Entonces podemos decir que la velocidad angular es igual a 2pi por 9. Y eso es igual a 18pi. 18pi. Ahí está. Obviamente, radianes por segundos. Ahí está. Profesor, y una vez que yo tenga la velocidad angular, ¿cómo podríamos calcular nosotros la longitud? Bueno, para poder calcular la longitud necesito el ángulo y el radio. ¿Correcto? Ángulo y radio. Entonces, primero calculemos el ángulo. El ángulo barrido es igual a velocidad angular multiplicado por el tiempo. A ver, entonces nos quedaría como, tendríamos el ángulo barrido es igual a velocidad angular 18pi por el tiempo. Profe, el tiempo es 10 segundos. Claramente el ángulo barrido sería 180 pi radianes. Listo. Ahí está. Pero no me piden el ángulo. No. Una vez que ya tengas el ángulo, por fin ya terminamos, creo que el problema, ¿no? Calculamos la longitud. Esta longitud L que ha barrido es igual al ángulo, el ángulo que es 180 pi, multiplicado por el radio. Profe, ¿cuánto es el radio? Bueno, está en metros y es 0,4. 0,4. Y esto nos daría como respuesta, a ver, un cerito, con este cerito se va, que sería la comita. Esto nos quedaría 18 por 4. Y eso saldría 72. 72 pi. Por estar trabajando en unidades del sistema internacional, la longitud se mide en metros. Por lo tanto, la pregunta número 1 nos sale la clave D. La pregunta no es compleja, no es complicada, creo yo. Pero por los elementos que necesitamos para calcular el resultado final, lo hace tediosa durante el examen. ¿Listo? El tiempo de operación es, vamos a decirlo así, un poco extenso, pero complicada como tal no lo es. ¿Listo? Obviamente hay formas de reducir la parte operativa, pero lo sustancial está en esta solución, ¿correcto? Así que vayamos a la pregunta número 2. Y esta pregunta número 2 dice así, chicos. La figura representa la gráfica de la fuerza F en función del tiempo, que actúa sobre una partícula de 1 kilogramo de masa durante su movimiento. Encuentre la magnitud del impulso y de la fuerza promedio ejercida sobre la partícula en el intervalo de 0 a 4 segundos. Mira, el tema de impulso, ¿no? Cantidad de movimiento, impulsos, choques. A ver, recordemos que nuestro impulso es una cantidad física vectorial que se puede calcular como fuerza media multiplicado por el intervalo de tiempo. ¿Listo? Pero esto se cumple cuando nosotros consideramos que esta fuerza es constante. Es una fuerza media constante que no varía, ¿no? Una fuerza constante. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿pero qué pasaría si la fuerza fuese variable? Como es el caso que tenemos por aquí. Para una fuerza variable,
nosotros podemos decir que el impulso se puede calcular como el área bajo la gráfica. Entonces, otra forma para poder calcular el impulso es a través del área, ¿correcto? Entonces, si nosotros calculamos el área bajo la gráfica, estaríamos calculando también el impulso. Bueno, la magnitud, ¿no? El valor del impulso, ¿correcto? Y es lo que voy a hacer en este problema. Como la primera pregunta es calcular la magnitud del impulso, mira, vamos acá, magnitud, primero del impulso. Entonces voy a calcular el área bajo la gráfica, pero ten en cuenta algo muy importante. Primero, las unidades. Fuerza en Newton y tiempo en segundos. Importante eso, chicos, porque eso va a determinar cuáles son las unidades finales para mí. Y además, no sé si alguna vez has visto que en el factor tiempo, en el factor fuerza, o en general, ¿no? En las unidades que te colocan, a veces colocan milisegundos, o microsegundos, o 10 a la menos 2 segundos. Esto va a ser muy importante identificarlo también, porque a veces, si nosotros no consideramos eso, nuestros valores de tiempo serían 2. Pero cuando está multiplicado por 10 a la menos 2, realmente es un 2 por 10 a la menos 2. Esto modifica un poco tu resultado. Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? Listo. Así que, como observamos que las unidades están correctas, no hay problema. Entonces, comencemos. A ver, vamos a sombrear nuestra figura que vamos a calcular el área. Ahí está. Entonces, de 0 a 4 es justo esta figura. Importante también identificar el intervalo de tiempo, porque ha venido oportunidades donde no te piden para toda la gráfica, sino para de 0 a 3,5 o de 0 a 2. Entonces, importante es. Esta oportunidad me piden de 0 a 4, me están pidiendo todo. Entonces voy a calcular el área. Entonces, el área. Por ser un trapecio, sería base menor más base mayor sobre 2 por la altura, ¿correcto? Y es por geometría, se podría decir. Entonces, por geometría diremos, entonces, aquí que era abajo, ¿no? Ahí está, abajito. Entonces, el impulso sería el área. ¿Quién sería la base menor? La base menor sería este tramito de acá, que tendría un valor de 1 a 3, sería 2. Ahí está. Y la base mayor sería todo esto, ¿no? De 0 a 4, claramente es 4. Y la altura, obviamente, sería de 0 a 8, 8. ¿Listo? Así que reemplazo base menor, que es 2, más base mayor, que es 4, sobre 2 por la altura, que es 8. Y esto nos daría un valor de ¿cuánto, chicos? Mira, 2 más 4 es 6, 6 entre 2 es 3, y 3 por 8, 24. 24 newton segundos. Esta sería mi primera respuesta. El valor del impulso, la magnitud del impulso. Pero ahora me dice, y determine la fuerza promedio. ¿Quién sería la fuerza promedio? La fuerza promedio sería aquella fuerza que genera el mismo impulso. ¿Listo? Si esta fuerza variable genera un impulso de 24, entonces, si nosotros quisiéramos considerar una fuerza promedio, una fuerza media, que genere el mismo valor, el mismo resultado de impulso, ¿cuál sería, profe? Entonces, podemos decir lo siguiente. Como nosotros ya conocemos el impulso, que es 24, yo puedo decir, ese 24 newton segundo, que es el impulso, debe ser igual al valor de la fuerza promedio. ¿Listo? Por el intervalo de tiempo que se ha generado este impulso, que en este caso es 4 segundos. Ahí está. Entonces, para 4 segundos, ¿con qué fuerza yo debo generar este impulso o este fenómeno de movimiento para generar un impulso de 24? Entonces, claramente, la fuerza promedio que se debe considerar debe ser igual a 24 sobre 4. Esa fuerza promedio debe ser 6 newton. Pregunta número 2 resuelta. Y la clave sería la D.
¿Qué te parece? Pregunta 2, resuelto, chicos. Ahora veamos la pregunta número 3, que para muchos he estado viendo, ha sido una pregunta tal vez complicada, pues, ¿no? Ha sido una pregunta tal vez complicada. Algunos tal vez considerarán que esto no es un tema dentro del prospecto, o es un tema que normalmente no viene, que no debería venir. Veamos, chicos, ¿qué tal? La figura muestra un sistema generador de ondas estacionarias, y ahí ya hay un término nuevo, diferente para muchas personas, ¿no? Ondas estacionarias en la cuerda. La cuerda de masa 1,2 gramos y longitud L igual a 120 centímetros está unido al vibrador y al portapesas de masa M mayúscula. Si se aplica una frecuencia de 60 Hz mediante el generador de ondas, determine la magnitud de la tensión que experimenta la cuerda unida al portapesas. A ver, comencemos diciendo algo. No es una pregunta común, sí, lo sabemos. Incluso te podría decir que es una pregunta o es un experimento que se hace en los laboratorios de física de San Marcos. ¿Listo? Es un experimento que se hace ahí, tal como lo ves. Hay un vibrador que es un pequeño motor en el cual se pueden regular las frecuencias que tú observas en la gráfica. Se tiene una pesa y se hace comparaciones con diferentes pesas para poder generar diferentes tipos de ondulaciones o armónicos, o cantidad de crestas, cantidad de valles, cantidad de nodos, dependiendo de lo que uno quiera estudiar en ese momento o comparar, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, es algo que se estudia en San Marcos dentro ya de la universidad. Ahora, también debo recalcar algo, ¿no? O debo mencionar algo. Como tal, ondas estacionarias no está en el temario, pero dentro del temario está el tema de ondas. En algún momento lo mencioné también, ¿no? Decir un tema así, hay ondas, abre muchas posibilidades, ¿no? Como en algún momento también puede haber otro tema. Por ejemplo, te digo, cinemática. ¿Qué significa cinemática, no? ¿Cuánto voy a abarcar de ese tema? Movimiento armónico simple. ¿Qué tanto abarco ese tema? Por ejemplo, últimamente en movimiento armónico simple está viniendo la ecuación, ¿no?, del movimiento armónico simple, ¿no? La representación con seno y cosenos, senos y cosenos. Pero ¿qué tanto se abarca en clase? ¿Se llega a la representación con una circunferencia y esas relaciones? ¿O en el tema de ondas se llega a la ecuación de onda como tal? Entonces, abre muchas posibilidades de simplemente decirte el tema, ¿no? Ahora, tal vez si lo llevamos por el tema de ondas estacionarias, sí, no es parte de un estudio promedio de nivel preuniversitario, pero yo quiero rescatar algo, ¿no? Si revisamos el material de la pre-San Marcos, esta se podría decir la base teórica, así resumida, para la resolución de esta pregunta. ¿Listo? Está la base teórica para la resolución de esta pregunta. Normalmente no aparecía antes. Tú revisas materiales de años pasados y los últimos años, te vas a dar cuenta que dentro de ondas se agregó esta parte teórica. Ahora, no se recalca tal vez en clase, no lo sé, pero dentro del material que te ofrece Pre-San Marcos aparece. ¿Listo? Y eso habla de que también el material de Pre-San Marcos puede ser un material de referencia, pues, ¿no?, para los profesores o para la OCA. Puede ser un material de referencia, así que tenerlo en cuenta para futuras evaluaciones en admisión. ¿Correcto, chicos? Así que pasemos a la resolución. A ver, considerando el tema de ondas, nosotros podemos plantear lo siguiente. Podemos decir que la rapidez de una onda en este tipo de cuerdas unidas a una pesa tiene la forma de raíz cuadrada de la fuerza sobre la cuerda entre mu. Profe, ¿qué cosa es mu? Vamos a poner por aquí. Esta es la fuerza sobre la cuerda, es una fuerza. Puede ser también la fuerza de tensión, o puede ser una fuerza F con la cual se tensa la cuerda. Es posible también.
por si acaso, ¿no? Algunos también le ponen T, ¿no? De tensión. Pero yo quiero obviar ponerle T porque alguno podría confundirse con periodo, ¿no? Ya que lleva la misma variable. Y mu viene a ser la densidad lineal. Densidad lineal. Profe, ¿qué cosa es la densidad lineal? Tal vez muchos no manejan o han escuchado este término, pero también se habla de densidad lineal o de este tipo de magnitudes en el tema de análisis dimensional también, ¿no? Tal vez en algún momento lo has visto, ¿no? No se usa mucho en las preguntas de San Marcos o en las preguntas de física, pero justo este es un tema particular. Por lo tanto, densidad lineal es igual a la división o el cociente de la masa sobre longitud. Listo. Tenerlo en cuenta. Así como hay densidad lineal, también hay densidad superficial y densidad volumétrica. ¿Correcto? Ya está. Ahora, esta es la base para poder calcular lo que nos piden. Porque me están pidiendo la fuerza de tensión. ¿Quién sería la fuerza de tensión? La fuerza F. Correcto. Pero para saber la fuerza F necesito la densidad lineal y la rapidez de propagación de esta onda. La densidad lineal, profe, masa sobre longitud. Tengo la masa, tengo la longitud, tengo la densidad lineal. Pero la rapidez de propagación, bueno, también debo recordar algo. Bueno, recuerda, no es la única forma de calcular la rapidez de una onda. Recordar que para una onda en general, la rapidez de propagación se puede calcular como lambda por la frecuencia. Correcto, lambda por la frecuencia. Lambda por la frecuencia. Ya está. También se puede calcular como lambda sobre el periodo. También es válido. También es válido. Ya está. Ahora, la frecuencia es un dato. 60 Hz. La longitud de onda. Profe, ¿la longitud de onda cuánto es? Entonces, eso lo puedo calcular de la gráfica. La gráfica ha sido muy importante en esta pregunta, porque mediante la gráfica yo puedo saber la longitud de onda. Recordando que en una onda transversal como esta, tenemos, vamos a poner por aquí, tenemos a los nodos, 1, 2, 3, 4 nodos. Tenemos a las crestas, una cresta, dos crestas, y tenemos al valle. ¿Listo? Y algo muy importante que debes recordar, ¿no? La distancia de nodo a nodo, ¿cuánto era, profe? La distancia de nodo a nodo, ¿cuánto era? Lambda medios. La distancia de nodo a nodo es lambda medios. Lambda medios. Listo. Entonces, visualmente, ¿qué cosa puedo decir yo? Visualmente podemos decir que la longitud de toda la cuerda es igual a 3 veces lambda medios. De aquí yo puedo decir lo siguiente, que lambda, que la longitud de onda, es igual a 2/3 de L. ¿Cierto? Visualmente yo noto eso. Profesor, pero la longitud L es igual a 120 centímetros. Entonces me estás diciendo, profesor, que 2/3 de 120 centímetros es igual a lambda. Sí. Conclusión. Lambda sería 80 centímetros. Listo. Entonces ya calculamos la longitud de onda. Ya tenemos la frecuencia. Entonces, ¿sí o no que yo puedo hacer esto? Lambda, yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo decir que la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, que es igual a la rapidez de propagación, también debe ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza, que obviamente para nosotros es la tensión, sobre densidad lineal. ¿Correcto? De aquí yo voy a despejar lo que me piden. En este caso es la frecuencia. Entonces, a ver, despejando la fuerza, la tensión, esa fuerza F, que es la tensión, es igual a lambda por la frecuencia elevado al cuadrado, multiplicado por la densidad lineal.
listo, multiplicado por la densidad lineal. Voy a reemplazar, por favor. Longitud de onda, 80 centímetros. Profe, pasamos a metros, ¿no? 80 por 10 a la menos 2. Por la frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia? 60. Elevado al cuadrado. Por la densidad lineal, ya te he dicho que la densidad lineal, ¿cómo se calcula? Masa sobre longitud. ¿Cuánto es la masa? 1,2. Profe, pero está en gramos. Pásalo a kilogramos. Por 10 a la menos 3. Sobre la longitud, profe, 120. 120. Pero está en centímetros. Pásalo a metros. Por 10 a la menos 2. Ahí está. Listo. Ahora sí, ¿qué nos queda hacer? Simplemente operar. Por aquí, mira. 1, 2 ceritos, se va con 10 a la menos 2. Me queda 8 por 6. Entonces podemos decir que la fuerza F es igual a... ¿Cuánto es 8 por 6? Ponemos por aquí, a ver. 48 al cuadrado. Listo. Por 1,2 por 10 a la menos 3 entre 120 por 10 a la menos 2. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Mira, observa. Este cerito con este 10 a la menos 2 sería 10 a la menos 1. ¿Correcto? Sí o no que esta coma representaría un 10 a la menos 1. Entonces sería, chao. Y me quedaría 10 a la menos 3. El 12 con 12 también se va. Entonces solamente me estaría quedando 10 a la menos 3. Listo. Ahora sí. Ahora me estaría quedando 48 al cuadrado. Profe, 48 al cuadrado. Profesor, pero es un número grande. Bueno, a operar se ha dicho. 48 al cuadrado nos quedaría un 2304. Y esto por 10 a la menos 3. Ya sé que estás pensando ya. Profesor, ¿en serio? ¿Ha venido este en un examen de admisión? Sí. Ya no te sorprendas. Ya no te sorprendas. Porque vas a ver que hay otras preguntas que son similares. A la hora de operar se está volviendo tedioso. Profesor, no hay ninguna respuesta. ¿Qué tengo que hacer en estas preguntas? Tengo que aproximar. Entonces 2304 por 10 a la menos 3 es aproximadamente 2,3 newton por ser fuerza. Y de esa manera resolvemos la pregunta número 3 y la clave sería la C. ¿Qué te parece? ¿Listo? Yo sé que la parte operativa es la tediosa. Yo sé que esa parte ha sido tediosa, muy tediosa, para muchos. Ya de por sí el planteamiento de la pregunta ha sido poco común. ¿Listo? Más sumado a la parte operativa. Bueno, recuerda, estamos en un examen de admisión. Estamos en San Marcos y esas cosas pueden suceder. Siempre hay preguntas que nos sorprenden, siempre hay planteamientos que son diferentes a lo cotidiano. Por ese motivo, no nos dejemos llevar por el concepto o por esa frase de que hay preguntas fijas. No hay preguntas fijas, chicos. Hay preguntas recurrentes, sí, temas recurrentes, sí, pero fijas nunca van a existir. ¿Correcto? Así que lo único que nos queda es aumentar un poco nuestro panorama para las posibles preguntas, posibles temas que en el futuro puedan venir. ¿Listo? Vamos nosotros a la siguiente preguntita. Pregunta número 4. Listo. La gráfica nada más ya te asustó. Yo lo sé. A muchos ya les asustó la gráfica. Primero porque es en 3 dimensiones. Segundo porque hay una corriente que va y viene en todos lados. Listo. Yo sé que te ha complicado esto ya. Lo sé. Pero veamos cómo podemos resolver esta preguntita. La figura muestra un cubo de lado de 20 centímetros. 3 alambres conductores rectos uniformes AB, BC y CD conducen una corriente de 1 ampere en la dirección que se muestra. Ya está. De A hasta B, de B hasta C y de C hasta D. Ya está. Un campo magnético uniforme de magnitud de 2 Tesla está en la dirección del eje menos Y, hacia abajo. Determine la fuerza magnética resultante que actúa sobre el alambre. A ver, primero recordar,
Me piden fuerza magnética sobre un alambre. Profesor, pero para estos casos, ¿qué debo hacer? Paso por paso. Primero recordemos qué pasaría si yo tengo un alambre dentro, bueno, un alambre donde circula corriente eléctrica y que está dentro de un campo magnético uniforme. Veamos, a ver, mira, imaginemos que esto es nuestro alambre. Ahí está. En este alambre habrá una intensidad, una corriente eléctrica, ¿no? Ahí está. Ahí está, imaginemos esto. Esta es la corriente. ¿Listo? Y está dentro de un campo magnético. Imaginemos que el campo magnético es transversal. Ahí está. Campo magnético, ¿ven? Con el cual está formando un ángulo θ la corriente. Listo. Ya está. Entonces, cuando un conductor rectilíneo está dentro de un campo magnético formando cierto ángulo, se va a cumplir que se genera una fuerza magnética. Esta fuerza magnética es igual a Wilson. Campo por la corriente, por la longitud, por el seno del ángulo θ. Listo. Ya está. Pero eso no es la dificultad, porque notarás en las claves que no solamente se está considerando el valor, se está considerando la dirección, mira. Se está considerando la dirección. Entonces, para poder representar la dirección, tienes que hacer uso de algo más. ¿Y cuál es eso algo más? La regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. A ver, profe. Pero yo me acuerdo que en videos anteriores, profesor, usted mencionó que la regla de mano derecha había muchas formas, métodos distintos para aplicar esta regla de mano derecha. Efectivamente, está el método del puño, está el método de la palma, está el método de la pistolita. Y como yo soy fiel a una idea, voy a recordar el método de la pistolita. ¿Correcto? A pesar de que existen profesores que usan el método de la palma, que es obviamente muy válido. Pero también debes saber, y me imagino que tu profesor te recomendará, mantener un solo método. Porque no es que un método es mejor que el otro. Simplemente que si tú trabajas con un método y lo has trabajado siempre, has practicado con ese método, no hay motivo para poder cambiarlo, creo yo. A menos que no lo hayas entendido en su totalidad. ¿Listo? La idea es que tú perfecciones un método, practiques con él, ¿correcto? Así que vamos a representar la regla de la mano derecha en forma de una pistolita, más o menos así, ¿no? Ahí está, mira. Este es un dedito. Acá tenemos otro dedito. Acá otro dedito. Ahí está. Listo. Listo, ahí está. Regla de la mano derecha. Listo, en forma de una pistolita tendríamos lo siguiente. A ver, los siguientes elementos. Este dedito sería nuestra corriente eléctrica apuntando. Listo. La corriente eléctrica, si fuese una partícula, sería la dirección de la velocidad, pues, ¿no? Tenemos por aquí al campo eléctrico. Al campo eléctrico por acá. Listo. Formando un cierto ángulo θ. Ahí está. Y por último, la fuerza. La fuerza magnética. Listo. Ahí está. Donde debes recordar algo. Obligatoriamente debes recordarlo, debes hacerlo. ¿Qué se va a cumplir, profe? Se va a cumplir que entre la fuerza y el campo se forma un ángulo de 90 grados. Y entre la fuerza y la corriente también se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, haciendo uso de la regla de la mano derecha para nuestro caso de conductor rectilíneo, podemos decir que la fuerza magnética en esta oportunidad, para esta reducción o esta teoría, es hacia arriba, ¿correcto? Manteniendo la propiedad de los ángulos 90 grados y 90 grados por aquí. ¿Listo? ¿Listo? Recuerda, esta es la teoría nada más. ¿Listo? Profesor, pero ese es para un conductor. Tengo tres, profesor. Tengo tres conductores. Entonces, hay una propiedad que nos permite reducir todo un circuito continuo en uno solo. ¿Cómo, profesor? Simplemente uniendo
el punto inicial, vamos en el punto inicial, ahí está, con el punto final. Tú unes esos dos puntos y en vez de analizar los tres segmentos por separado, simplemente analiza este segmentito. Solamente analiza eso. Profesor, ¿se genera lo mismo? Sí. Cuando tú analices por separado vas a generar tres fuerzas. Y la fuerza resultante de esas tres coincide con la fuerza que se generaría sobre este conductor resultante. Da lo mismo, igualito se genera. ¿Correcto? Ahora, si visualmente se te es complicado con el sistema de tres dimensiones, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pasar nuestra gráfica de tres dimensiones a una gráfica de dos dimensiones, haciendo una proyección. Voy a proyectar toda esta cara. Toda esta cara A, C, D, O, que es el origen de coordenadas, lo voy a proyectar. A ver, profe. Listo, más o menos sería algo así. Listo, esa es la proyección. Acá está nuestro A, acá está el punto C, acá está el punto D y acá está el origen de coordenadas. Y el segmento que voy a considerar como corriente resultante sería el AD en esta dirección, que es sumamente importante. Listo. En esta proyección el campo magnético sería un campo dirigido hacia abajo, ¿no? Eso no cambia. Entonces el campo magnético estaría dirigido hacia abajo. Más o menos así. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Listo? Por si acaso. Y entre estos dos estarían formando un ángulo teta. Un ángulo teta. Listo. Entonces, podemos decir, la fuerza magnética es igual. Vamos a ponemos por acá mejor. Es igual a campo por la corriente por el seno del ángulo. Profesor, ¿sí o no que ese ángulo debe ser 45 grados? Ya que esa corriente es la diagonal de un cuadrado, ya que esto viene a ser la cara de un cubo. Por lo tanto, la diagonal forma 45 grados con los lados, ¿cierto? Por lo tanto, el ángulo θ debe ser 45. Entonces sería seno de 45. Ahí está, 45. A ver, nos falta algo por aquí, algo ha pasado. Nos falta la longitud. Ahí está, acá la longitud. Bilse. Por lo tanto, reemplacemos los valores. ¿Cuánto sería? A ver, intensidad de campo magnético 2, la corriente sería 1, la longitud. ¿Cuánto sería la longitud que debo considerar? A ver, un poco de geometría tal vez, diremos. El lado del, o la arista del cubo sería 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros, por lo tanto, la longitud de este conductor sería 20 centímetros raíz de 2. Entonces la longitud sería 20 raíz de 2. Pero como está en centímetros, lo paso a metros multiplicando por 10 a la menos 2. ¿Correcto? Ya está en metros. Ahora, seno de 45. Seno de 45 es igual a 1 sobre raíz de 2. Es una posibilidad. O raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de los dos es válido, chicos, ¿ya? Listo, operemos un poquito, mira. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, chao. Me quedaría un 10 por 10 a la menos 2, que es 10 a la menos 1. 2 por 2 es 4. Conclusión, entonces la fuerza sería 4 por 10 a la menos 1. Y eso es 0,4 newton. 0,4 newton. Esa es la magnitud de la fuerza magnética. Si nosotros analizamos las claves, la única respuesta posible sería la E. ¿Sí o no? Porque es el único que mantiene la magnitud correcta. 0,4 newton. Pero yo sé que estás pensando, profesor,
¿Y la dirección? ¿Cómo sería la dirección? Entonces para eso usas la regla de la mano derecha. Considerando la dirección de la corriente, esta dirección de I, inclinado hacia abajo, hacia la derecha, luego el campo hacia abajo, y si tú usas la regla de la mano derecha, vas a llegar a la conclusión que nuestra dirección de la fuerza magnética estaría representado con una fuerza entrante. Profesor, pero acá no me piden entrante o saliente, me piden la dirección con vectores unitarios. Entonces yo te pregunto, a ver, si esto ha sido una proyección, entrante significa que debe estar en el eje Z, pues, ¿no? Porque recuerda, el eje Y representa todo lo que va hacia arriba o hacia abajo. El eje X sería lo que estaría yendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el eje Z sería lo que está yendo entrante o saliente. Saliente sería esto, que sería un K positivo. Entrante sería un menos K o K negativo, ¿correcto? En esta oportunidad sería menos K. ¿Listo? Y eso se observa en la respuesta. Eso se observa en la clave que nosotros hemos marcado en esta pregunta número 4. Así que terminamos ya la pregunta número 4. Pasemos a la pregunta número 5, chicos. Pregunta número 5 y última pregunta. Que por lo que he visto, no es una pregunta sencilla tampoco. No es una pregunta sencilla, chicos. Tiene su parte de dificultad. Partiendo por el tema que están evaluando. No es un tema recurrente, creo yo. O por lo menos no he visto mucho que se repite este tema. Y además, no solamente es el tema, sino qué parte de este tema nos están pidiendo. Así que leamos mejor la pregunta. En un experimento en el espacio vacío se mueve un electrón con una rapidez de v igual a 0,8 c. ¿Listo? Una velocidad, una rapidez muy grande, ¿no? Una rapidez relativista, llamémoslo así, ¿no? Determine la diferencia entre la energía cinética relativista y la energía cinética clásica. Tengo que restar la energía cinética que se considera en la relatividad especial y la energía cinética que se considera en la física clásica, ¿correcto? Así que veamos qué se cumple. Primero recordemos, a ver. Para la física clásica o energía cinética clásica, recuerda que lo que se considera es que la masa de un cuerpo no varía, ¿no? Se mantiene constante. Pero la relatividad especial nos dice que esa masa puede cambiar, ¿correcto? Y al cambiar, la pregunta es, profe, ¿cuánto sería el valor final o el valor después de este cambio, ¿no? De la masa? Entonces vamos a considerar lo siguiente por aquí. ¿Listo? De forma clásica. De forma clásica tenemos lo siguiente. Una partícula que tiene cierta velocidad o cierta rapidez. ¿Listo? Y obviamente tendría que tener cierta masa. ¿Listo? Una masa m. Entonces podemos decir que la energía cinética para el caso clásico es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿Correcto? Ya está. Pero de forma relativista, profe. De forma relativista. ¿Cómo podríamos calcular la energía cinética? Entonces, para poder recordar cómo calcular la energía cinética de forma relativista, tú debes recordar algo. Debemos recordar algo muy importante, chicos. Para la parte relativista, hay dos tipos de casos. Hay dos casos, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí ya viene un poco lo que nos dice Einstein, ¿no? Lo que va a entender Einstein. Que existe una energía en reposo y una energía total relativista. Entonces, al final podemos decir lo siguiente. Que la energía total es igual a la energía en reposo
más la energía cinética. ¿Listo? Ahí está. Esto es lo que se va a cumplir. La energía total relativista es igual a la energía en reposo más la energía cinética. Ahora, ¿cómo calcular cada uno de estos? Entonces, la energía en reposo, o también conocida como energía de existencia, tiene la forma de masa en reposo por velocidad de la luz al cuadrado. Y la energía relativista total, la energía total sería masa relativista por la velocidad de la luz al cuadrado. Y quiero que notes algo muy importante. Aquí estamos introduciendo un nuevo concepto que es masa relativista y masa en reposo, ¿no? Ahí tenemos que hacer una diferencia. Profesor, entonces, a ver, en la relatividad hay masa en reposo y masa relativista. Pero esta masa que nosotros hemos considerado en la física clásica o en la parte de la energía de cinética clásica, ¿cuál de las dos es? Claramente debe ser la masa en reposo, pues, ¿no? Coincide numéricamente con la masa en reposo. Entonces, hablamos de ese mismo valor, ¿correcto? Que según el problema debe ser un 9,11 por 10 a la menos 31. ¿Está? Ahora, me imagino estarás preguntando, profe, ¿y cómo yo calculo la masa relativista? ¿Cómo yo sé el valor de la masa relativista? Entonces, recordando un poquito más. Recordando, ¿qué se va a cumplir? También se va a cumplir que la masa relativista es igual a masa en reposo sobre raíz cuadrada de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Listo. De esta manera está variando la masa debido a la rapidez de esta partícula, en este caso de este electrón, ¿correcto? Y esto es sumamente importante, pues, porque si yo conozco esta energía y conozco esta energía, al restarlos estaríamos calculando la energía cinética, ¿correcto? Al restar estaríamos calculando la energía cinética, y eso es lo que yo voy a hacer en este problema, calcular las dos energías. Tal vez numéricamente no lo voy a hacer de forma directa, sino representando la forma, ¿no? La proporción tal vez, porque recuerda que hay muchas variables y estar trabajando con variables o operando las variables a cada rato puede ser un poco tedioso. Y si estas variables se repiten, mejor mantenerlas hasta el final, pues, ¿no? Porque recuerda que debo hacer una resta entre los dos valores generados, ¿correcto? Así que mira lo que voy a hacer. Voy a calcular primero el valor de la raíz, ¿te parece? ¿Listo? Nos quedaría raíz cuadrada de 1 menos v sobre c. Claramente, si v es igual a 0,8c, v sobre c sería 0,8. 0,8 es 8 sobre 10. Operando me quedaría, a ver, hazlo mentalmente tal vez. 8 sobre 10 al cuadrado sería 64 sobre 100. 1 menos 64 sobre 100 es igual a 36 sobre 100. Y raíz de 36 sobre 100 sería 6 sobre 10. Entonces, reemplazando, yo puedo decir que la masa es igual a masa en reposo entre 6 sobre 10. Y eso sería 10 sextos. 10 sextos de la masa en reposo. Y esto equivale a un 5 tercios. ¿Listo? 5 tercios de la masa en reposo. Listo, con esta masa ya voy a reemplazar justamente aquí. Entonces diré, a ver, reemplazando me quedaría, mira, observa, me quedaría que la energía cinética sería, este es relativista obviamente, ¿no? Relativista, es igual a masa relativista al cuadrado menos masa en reposo al cuadrado. Bueno, masa relativista por c al cuadrado menos masa en reposo por c al cuadrado. Reemplazo los valores. Masa relativista es 5 tercios de la masa en reposo por c al cuadrado menos masa en reposo por c al cuadrado. Conclusión, la energía cinética relativista es igual, a ver, 5 tercios menos 1 sería 2 tercios.
2 tercios de la masa en reposo por C al cuadrado. Listo, ya tengo la energía cinética relativista y ya tengo la energía cinética clásica. Pero te das cuenta que la energía cinética clásica está en función de V. Yo quiero en función de C. Yo quiero en función de C. Así que reemplacemos por aquí. Mira, la energía cinética clásica es igual a 1/2 de la masa en reposo, bueno, masa m sub 0, por la rapidez v. Ya hemos visto nosotros que al reemplazar nos quedaría 0,8, 8 sobre 10, ¿no? C al cuadrado. ¿Listo? Operando un poquito nos quedaría que la energía cinética clásica tendría la forma de 1/2 de la masa en reposo por... Mira, aquí como voy a operar, ya puedo simplificar o reducir de la mejor forma que me parezca. Sería 8 sobre 10, sería 4 quintos. 4 quintos al cuadrado sería 16 sobre 25 por C al cuadrado. Simplifico, mira, mitad 1, mitad 8. Entonces me quedaría que la energía cinética clásica es igual a 8 sobre 25. M sub 0 C al cuadrado. M sub 0 C al cuadrado. Listo. Ya tengo las dos. ¿Qué tengo que hacer? Como último paso, restarlos. Ya está. Listo. Y nuevamente va a haber dificultad al operar. Entonces, la variación de estas dos energías, ¿correcto? La variación de las dos energías. Para no confundirnos, vamos a poner energía cinética relativista menos energía cinética clásica es igual. ¿Listo? Como ya tenemos un factor común, que sería la masa en reposo por C al cuadrado, ponemos 2 tercios nada más menos 8 sobre 25. ¿De quién, profe? De la masa en reposo por C al cuadrado. Listo. Ahora sí, operemos y reemplacemos. A ver, sería 5 por 25, sería 50. 50 menos 24 sería 26. Sobre 3 por 25 sería 75. Listo. Ahí nada más ya nos asustamos. Ya nos asustamos. ¿Cierto? Ya nos asustamos. Esto multiplicado por la masa en reposo, que sería un 9,11. No un 9,1 como usualmente viene. 9,11. Como para agregarle más complejidad, ¿no? 9,11. 9,11 por 10 a la menos 31. Por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 al cuadrado. Listo. Ya sé que estás pensando. Profesor, ¿todo eso tengo que operar? Sí, chicos. Todo eso tienen que operar. Profesor, ¿y me saldrá exacto, profe? ¿Me saldrá exacto? ¿Qué dices tú? ¿Listo? Obviamente, al operar no te va a salir exacto. ¿Listo? No te va a salir exacto. Así que, nosotros que vamos a considerar, bueno, una de los valores aproximados, ¿no? Que sería un valor de 28,42 por 10 a la menos 15. Listo. Así que la pregunta número 5 de este examen de medicina, ¿listo?, que se tomó el día domingo para los chicos de áreas médicas, medicina humana, nos sale la clave D. ¿Listo? ¿Sencilla la pregunta? No creo que haya sido sencilla. Considero que ha estado dentro de las preguntas más complejas, más tediosas, más complicadas. Primero, por el tema. Segundo, que el tema de relatividad hay subtemas. Y dentro de los subtemas, el menos tocado, creo yo, es la parte de energía. ¿Listo? Y además hace una comparación con la energía clásica, ¿no? La energía cinética clásica, lo cual ya convierte en una dificultad superior, ¿no? ¿Listo? Considero yo que es de las preguntas más pesadas, más tediosas.
¿correcto? Y a esto le agregas la dificultad operativa, ya que no tiene valores exactos para operar, ¿listo? Yo hubiese sugerido tal vez, ¿no?, cambiar la masa de la partícula, no siguiendo un electrón, sino una partícula, tal vez forzándolo un poquito a que sea un poco menos operativo, o por lo menos que los valores salgan más exactos, bueno, más exactos, listo, para que la dificultad esté en la parte analítica y no en la parte operativa. Pero bueno, chicos, como ya mencionamos, es San Marcos, y San Marcos tiene estas cosas, ¿no? Nos puede sorprender de la noche a la mañana, listo, y más aún cuando son en los exámenes de los chicos de áreas médicas, de medicina, listo. Así que lo único que queda es estar preparado. Así que yo te pido, prepárense para los siguientes exámenes, listo. Y una manera de poder ayudarte en este proceso largo que es el ingreso a la universidad, a la Decana de América, es poder revisar exámenes pasados, resoluciones pasadas. Así que revisa las soluciones anteriores que se han hecho, revisa el material que se está haciendo en este canal, listo. Y si puedes apoyarme, dale un like a este video, comparte si es que puedes, listo, y ponte a suscribirte, que no te cuesta nada, listo. Y de esa manera nos muestras tu interés para poder desarrollar más material, más resúmenes, más exámenes, que poco a poco vamos a ir subiendo. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense. Chao.